Hola, uno de los imaginarios más comunes dentro del abordaje de las organizaciones es la creencia según la cual la única forma de organizarse es bajo la estructura empresarial capitalista y que el único objetivo de la empresa es maximizar utilidades netas totales. Este imaginario parte de un sistema educativo que se decanta por el estudio de las empresas capitalistas, a la vez que invisibiliza la pluralidad de las organizaciones y su estudio riguroso. En un contexto de profundas brechas entre el propósito de las empresas, el cálculo parcial de resultados, que por ejemplo no incorporan los costos de las externalidades, y la incapacidad para generar sostenibilidad, se plantean transiciones para otras formas de hacer economía, para otros modelos de negocios tradicionales. Uno de los enfoques para transitar hacia una nueva economía proviene de revalorizar el propósito de las empresas como creadores plurales e integrales de valor. Autores clásicos de la administración como Henry Mixber señalan la importancia del estudio de las organizaciones plurales, entendiendo que éstas representan expresiones organizadas de la sociedad civil en el ámbito local y que por tanto tienen una función reguladora vital para que funcionen bien los mercados. Estas organizaciones se caracterizan por poner por encima de las expectativas monetarias, que las pueden tener, por supuesto, propósitos orientados a satisfacer intereses colectivos, el interés general. Bueno, dicho esto, Peter Drucker nos señalaba ya en lejano 1992 que el propósito de una organización se manifiesta en una particular forma de proceder dadas las funciones distintas que desarrolla, y, abriendo con esta afirmación un campo fértil para enriquecer los estudios de las organizaciones con un variado cúmulo de iniciativas con propósitos diversos. Drucker nos afirma que hace 40 años nadie hablaba de organizaciones sin fines de lucro ni de un sector sin fines de lucro. Los hospitales se consideraban a sí mismos como hospitales, las iglesias, iglesias y así sucesivamente. Ahora empezamos a comprender qué es ese algo. No es su carácter de no lucrativas ni su naturaleza no gubernamental, es que hacen algo muy diferente de las funciones que cumplen las empresas comerciales o el gobierno. Cierro comillas. Ese cúmulo de opciones configuran otra forma de hacer economía, la cual parte de una organización privada para generar intencionalmente productos sociales que impactan inicialmente sobre sus miembros y por extensión a sus familias y a la comunidad en general, trazando trayectorias distintas a la creencia según la cual todo lo que se hace en las organizaciones tiene como único propósito satisfacer los requerimientos de las empresas comerciales. Ello permite entender que la función de una cooperativa, de una mutual, de un fondo de empleados, no se agota con la maximización de utilidades netas, sino que aborda una polivalencia de resultados que involucra no solo a los asociados, sino a sus trabajadores, familiares, la dimensión comunitaria donde se desenvuelve la organización e incluso el entorno ambiental que les rodea. Desde esta mirada, un rasgo distintivo de una organización con propósito es centrar su atención en la preservación de la vida en sus múltiples formas y sus manifestaciones territoriales, en comunidades, en los grupos de interés de las organizaciones, entre los que se encuentran los asociados, trabajadores, familias, proveedores, entre otros. Alarcón y Álvarez en 2020 ponen de presente como elementos característicos de toda organización con propósito, como una cooperativa, por ejemplo, es el principio de no prioridad personalista en el ánimo de lucro y la constatación de que realizan transferencias sociales en especie ampliadas.
El punto de partida de este análisis es la lectura del institucionalismo económico, que pone en el centro del análisis los hábitos y rutinas que hacen las organizaciones y que generan como consecuencia de sus prácticas. Al ponerse los resultados al servicio de generar múltiples beneficios y servir a múltiples beneficiarios, su orientación es a la renta colectiva y a distribuirla por medio de transferencias como beneficios sociales, sanitarios, culturales, educativos, entre otros. Una organización con propósito actúa en contextos de economías de mercado, pero con pautas de participación, operación y distribución que son distintas a las empresas capitalistas. También actúan por fuera del mercado, bajo criterios propios de asignación. Cualquiera sea el caso, parten de maximizar la satisfacción del beneficio de cada uno de sus miembros en un ámbito común por medio de la aglutinación de demandas, de necesidades y satisfactores como ofertas. De manera que hay una estrategia básica de generación de economías de escala. Como efecto de lo anterior, estas organizaciones terminan fortaleciendo los mercados, generando asignaciones eficientes de recursos y contribuyendo a la solución de fallas de mercado y de Estado como el empleo, dado que no existen incentivos para brindar información asimétrica debido al principio de identidad. En otras palabras, los asociados no tienen incentivos para ofrecer bienes o servicios en condiciones que no sean óptimas, dado que ellos mismos lo consumen o son sus beneficiarios. De manera que la estrategia de ocultar sistemáticamente la información sobre los atributos de los bienes y servicios que se producen no es racional dentro de este tipo de empresas. Por ello, terminan siendo sus propios gestores y consumidores. Por otra parte, el bienestar se procura a través de una dimensión social intangible próxima al concepto de bien común. Además, suelen practicarse códigos morales que favorecen la internalización de externalidades negativas y el compartir de externalidades positivas. De esta manera, estas organizaciones inducen cambios comportamentales en sus miembros que promueven el fortalecimiento de las redes de reciprocidad, asociatividad y confianza. Finalmente, incorporan una dimensión humana a la teoría del valor, estableciendo ponderaciones a los distintos bienes económicos en razón a la utilidad que tienen y a las necesidades a las cuales responden. De esta manera, asignan a sus bienes y servicios precios de mercado como referencia o pueden utilizar precios por debajo del mercado, por encima o incluso entregarlos de forma gratuita, siempre y cuando la asignación de precios responda a una estrategia definida y compartida por los usuarios gestores de los emprendimientos. Crean con esto mercados propios, con la ventaja que pueden acceder en tiempo real a la información sobre los atributos deseados en los bienes y servicios que producen y previamente se han demandado de forma común. Lo anterior supone que se conocen las necesidades de sus beneficiarios, los atributos que desean por el consumo de bienes y servicios y que estos conocen de cerca los objetivos de cada emprendimiento. Finalmente, una organización que tenga propósito, una organización con propósito debe demostrarlo. Una vía es a partir de identificar los beneficios múltiples que genera en su quehacer empresarial. Los beneficios pueden tener una manifestación monetaria y de transacción en los mercados, como los excedentes, pueden dedicar sus esfuerzos a generar una diferencia en el precio de sus productos en los mercados, haciendo, por ejemplo, que sus compradores paguen menos de lo que suele estar establecido por precios de mercado y así transferirles beneficios por el consumo y liberar recursos. También es posible hacer transferencias gratuitas, como lo hemos dicho. Si lo que se busca es generar el acceso a un bien meritorio, como es el caso de la distribución de fondos sociales. También es posible generar beneficios colectivos orientados a satisfacer el acceso a bienes comunes. Y cabe también, además, la valorización de los beneficios que surtirán en generaciones futuras.
No se trata entonces de valorar una u otra opción en desmedro de las demás. Se trata de poner en cuestión la necesidad de dimensionar la magnitud de los beneficios que producen las organizaciones en su integralidad. Lo anterior con mayor razón en tiempos donde el propósito de las transacciones entre las empresas y las personas requiere poner en el centro de sus preocupaciones la protección de la vida, los intercambios recíprocos y la subsidiariedad como medio para tender una mano a las personas con mayor vulnerabilidad, dada la pérdida de empleo, la disminución de ingresos de los hogares, las altas brechas de desigualdad y la necesidad de generar fuentes de trabajo en ámbitos locales. Muy bien, hemos comentado entonces los elementos que caracterizan, los rasgos distintivos de una organización con propósito. Mi nombre es Juan Fernando Álvarez.